Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Dios las bendiga, amigas, las que se están juntando, las que están presentes acá. Dios las bendiga a cada una de ustedes y el Señor las fortalezca en esta hora, sea la situación que están viviendo, con quien estén, el momento que están pasando en su vida, que el Señor las fortalezca, mis hermanas. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy día, pues el Señor nos ha guiado a un tema y creo que de este tema se va a dar varias sesiones. Eso es lo que deseo. Quiero saludar a mis hermanas, a Yamilita, saludos ahí a tu esposo, a tu pequeño bebé, Dalila, mi amada hermana, Noelia, Yulisa, Anita, Sarita, Janet, Susana, Auri, Alesia. Wow, me quedo sorprendida porque casi todas las que estoy leyendo las conozco personalmente. Les he dado un abrazote. Bueno, ahí está Iris, que me falta Laurita, que eso viene, Laurita. Mabet Chávez de Perú. Yo creo que sí la conozco, Mabet, te vimos la última vez. Eh, Moniquita Rodríguez de Valdés. Atza, ahí me faltan varias todavía, pero las saludo a cada uno de ustedes, mis hermanas Angélica, Dominicana, Marina, un abrazo, Aleja Castro. Ah, sí, así sea, Laurita. Bueno, hermanas, este tema lo he querido hacer así en un en vivo porque va a abarcar varias sesiones, como les dije, quizás vamos a tener unos 3 o 4 capítulos porque o partes, ¿no? Porque no solamente quiero agarrar un solo tema en esto, sino quiero abarcar tanto testimonios como diferentes partes de este tema, porque la idea es que busquemos la verdad, que busquemos esa verdad que nos hace libres, que nos ayuda, que nos fortalece en el Señor, que simplemente aprendamos a reconocerlo en todos nuestros caminos, así como el Señor nos ha enseñado en su palabra, y Él va a enderezar nuestras veredas. Y también que vamos a ser fortalecidos, quizás aprendiendo a vivir simplemente en Él, en Él, bastándonos de su gracia. Vamos a, Vamos a hacer una oración, mis hermanas. Perdón. Vamos a empezar. Pe- Padre Santo que estás en los cielos, gracias, mi Dios, por este tiempo que tenemos acá en tu presencia. Padre amado, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Maestro, Padre, y te reconocemos en esta hora, mi Dios. Reconocemos tu poder, reconocemos tu majestad, reconocemos tu soberanía, te reconocemos en nuestros caminos, Padre. Guíanos, mi Dios. Te pongo este tema, Padre, este video en tus manos. Tú eres el que nos guía, mi Dios. Te pido que pongas palabras en nuestra boca y si algo tú quieres introducir, Señor, que seamos sensibles. Si algo tú quieres decirnos, Padre, en medio de este tema, te pido que seamos sensibles a tu voz, Padre, y nos sujetemos a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, mi Dios. Te pido por mis hermanas. Bendícelas, Padre, y a las que van a participar también. Bendícelas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Así sea, Padre. Amén. Perdón, hermanas, Yo tengo que aprender a hablar con mi garganta, hermanas. Ya, por ahí Felipe estaba mirando un video que hay que cantar ¿con qué? Con el diafragma.
Perdón, hermanas, yo tengo una secretaria acá, ustedes saben quién es, ¿ya? Entonces, con el diafragma, porque yo por lo menos siempre cuando canto me sale gallo. Entonces, y después me empieza a picar horrible mi garganta. Entonces, yo no sé qué pasa y tengo que aprender esos secretos, ¿no? De los grandes cantantes. Quizás mi hermana Rebeca me puede ayudar un día o Melissa Chavira también, que son cantantes acá. Bueno, hermanas, hay un hay varios temitas que quiero tocar. Nosotras, hermanitas y amigas, las que están presentes, hemos creído tantas cosas que nos han engañado en el mundo. O sea, estando en el mundo y quizás en la ignorancia que hemos podido vivir desde que hemos nacido prácticamente, desde que nos íbamos al colegio y estábamos pues en kindergarten o en prekinder y lo que nos hablaban, ¿no? Y nosotros lo creíamos todo. Y de esa manera hemos crecido y también de esa manera hemos criado a nuestros hijos y hemos cometido errores. Yo he cometido muchos errores, por eso estaba meditando un poco en este último video que hice, que es La venganza de los Gabaonitas, que se los recomiendo, no porque yo lo esté dando, sino porque es una verdad tan profunda que a mí particularmente me cambió muchas formas de ver las cosas, porque uno puede tener, simplemente cargar una mentira o cargar o tener un arma forjada o un derecho legal en ignorancia, porque no le hemos pedido perdón al Señor. Uno ha hecho algo pensando que estaba bien y total, al final hemos tenido consecuencias de haber hecho eso. Entonces, si no vamos delante del Señor y le pedimos perdón a Dios, pues no vamos a lograr nada, no vamos a hacer nada. Y tiene que haber esa parte de pedirle perdón al Señor por esos pecados de ignorancia. Yo lo he pasado y alguna vez tuve una tristeza en mi corazón porque yo decía, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice aquello? Y de una manera fui liberada. Mi hermana me acuerdo que me dijo, ¿no, Daisy? Tú no puedes sentirte así porque todo lo hiciste en buena fe. Fue ignorancia, pero lo hiciste en buena fe. No es que uno lo haya hecho de mala fe, sino que fue algo en ignorancia. Entonces, igual tengo que presentarme delante de Dios y pedirle perdón por eso. Y ahí, con ese perdón, yo voy y ya, como decir, con esa bendición, eso que el Señor ha cubierto, eso que el Señor ha restaurado esa parte, yo irme y pelear esa batalla por mis hijos, por mis nietos, por mí misma, cosas que he podido aceptar del pasado en ignorancia y bueno, y el Señor ahí va restaurando la batalla, se gana pues en la batalla. Lógicamente tengo que tener una batalla, ¿no? Entonces, hay un versículo que antes de empezar me gustaría tomarlo. Está en Proverbios 19:2, que dice: "El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Señor se irrita su corazón". Hermanas, es nuestra responsabilidad que a pesar de que aprendimos algo de repente de nuestros padres, o si estamos en las cuatro paredes, o las congregaciones que hemos podido visitar, y hemos aprendido y hemos pensado que eso está bien, igual es nuestra responsabilidad averiguar. Si acá en este canal ustedes están escuchando algo, es nuestra responsabilidad ir a la palabra, ir delante del Señor y que Él nos enseñe. Si nosotros estamos viendo algo en el YouTube, una información, una noticia, un médico, un psicólogo, qué sé yo, es nuestra obligación siempre mirarlo a la luz de la palabra. Porque a mí, por ejemplo, me gusta mirar y escuchar
a veces a psicólogos porque ellos son almáticos, o sea, ellos estudian el alma de la persona. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a la Biblia, voy a la palabra. Ok, este hombre está hablando de eso, cómo le hago el paralelo con la palabra? Y encuentro siempre que el Señor primero él nos aconsejó, él nos dio simplemente las pautas, nos dio lo que debemos de hacer y él ya lo dio, o sea, lo que el psicólogo, el psiquiatra, el terapista me pueda decir, ya el Señor nos lo había dicho antes, a través de su palabra. Lo que es bueno es la forma. Uno va aprendiendo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Porque a veces el consejo está ahí, pero ¿cómo lo hago? Y por eso tenemos la dirección del Espíritu de Dios, cómo Él nos va guiando hacia eso. Y hay un versículo en Hebreos 9 que yo me quedé pensando, porque justamente para mí fue una liberación en mi espíritu, ¿no? Cuando en Hebreos 9:6 habla y dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, esto cuando se hacían los sacrificios, ¿no? Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y me llamó la atención esto, ¿no? Porque sí había, se presentaba y se hacía un sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, cuando yo entendí eso, Dios mío, Señor, tú pagaste el precio. O sea, hubo un sacrificio por mis pecados de ignorancia. Y entender eso, que si yo cometí un error con mis hijos, con mi esposo, de repente en ignorancia, no sabía que eso era pecado, no lo sabía simplemente o, por darles un ejemplo, ¿no? Llevarles a un lugar donde yo pensaba a llevarles a una fiestecita o a una reunión familiar, donde yo pensaba que el primo, la prima, pues eran personas temerosas de Dios y total, los puedo dejar un ratito o simplemente, ay, que van a ver tal película. No te preocupes, esta película está bien, está buena. Y total, el niño ve la película y viene a mí y mira lo que vi, aprendí esto, miré esto y salió esto y sale. O sea, entonces yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Quién los cuidó? ¿Quién los miró? ¿Confiaste? ¿Pensaste que en ese canal no había esas imágenes? O sea, o esa película, pensabas que... Entonces uno peca de ignorante o peca de inocente, se podría decir, de simple, porque dice que el simple, pues pasa y recibe el daño, mas el avisado ve el mal y se esconde, ¿no? Eso está en Proverbios. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que ser personas prudentes, personas que vamos a ser avisadas, o sea, y averiguar. Por eso que les mencioné esta palabra que está en Proverbios, que ya lo habíamos leído, ¿ya? Y que dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia, o sea, el que no averigua. Nosotras, hermanas, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad informarnos de todo. O sea, yo digo que todo no puede abarcar, ¿ya? Pero por lo menos un poco, ¿ya? Un poco. ¿Qué estás comiendo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi nieto? ¿A dónde estoy yendo? ¿Quiénes van a estar allí? ¿Qué personas? O sea, ¿quién? ¿Dónde estudiaste? A ver, hijita, este muchacho te está cortejando. ¿Quién es? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo es su vida? ¿Qué cosa hace? O sea, es nuestra responsabilidad no quedarnos como simples, ay, sí, sí, ¿te gusta? ¿Está bien? ¿Estás contenta? Ok, hijita, sigue adelante. Así no es, hermanas, ¿ya? O sea, por eso les digo, el simple pasa y recibe el daño. Nosotras no somos simples, ¿ya? Nosotras no somos simples. Y si uno se pone a leer todo lo que habla Proverbios de la simpleza, es una cosa amplia.
¿ya? Y entonces acá, en otra versión de esto de Proverbios, dice, la persona sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con sus pies tropieza. Entonces, nosotros tenemos que simplemente andar despacio. O sea, no digo que seamos unos lentos, ¿ya? Porque también hay esa parte de que uno se queda así como en las nubes y no lo pensamos bien, sino lo que toca es simplemente discernir los espíritus. Mira, inmediatamente, todo lo que va a entrar a tinieblas, va a entrar eso definitivamente, o sea, si uno ve algo que una luz amarilla, ni siquiera roja, estoy diciendo, una luz amarilla, ok, sácalo de acá, porque se va a mezclar, se va a contaminar. Ya el vaso no va a estar transparente, el vaso va a estar turbio. Y eso no queremos ni en nuestro corazón, ni en el corazón de los que están cerca de nosotros, y por lo menos podemos tener cierta influencia en ellos, pues darles la luz. Somos luz y ellos también, que sean luz. Nosotros alguna vez no vamos a estar acá, y sea como sea, ¿no? Quien sea y como estén, porque Dios usa. No podemos decir porque nuestros niños de repente, no, él no habla bien, o él no se expresa bien, o no, que tiene cierta dificultad, se pone nervioso, se molesta. No, Dios usa. Cuando Él quiere usar, Él va a usar. Él lo va a usar y va a depender de ti. Cómo influencias en tu niño, cómo influencias en la persona que tú le puedas hablar para que pues esta persona salga adelante. En mi caso, por ejemplo, yo siempre he sido como decimos acá, me ponen en el spot y a mí no me ha gustado. A mí no me gusta. Yo con Felipe como que siempre me incomodo porque de pronto me pone ahí y él se va. Y yo después le digo: "Oh, pero ¿por qué hiciste eso?". "Pero Daisy", me dice, "no, hazlo, o sea, tú lo puedes hacer". Y ha sido incómodo para mí cuando yo estoy así, pero al final yo digo: "Dios mío, me ha forzado, no me ha gustado, pero he visto que he crecido". Entonces, hay muchas cosas que quizás a las personas que nosotros de alguna manera podamos ser influencias, pues va, va a ser un poquito como que no les va a gustar, pero justamente la incomodidad es la que hace que nos salgamos de nuestra zona de confort y salgamos adelante. ¿Ya? Entonces, hermanas, aquí yo no quiero alargarme mucho con esto que les estoy diciendo, pero yo estoy hablando más que todo respecto a la salud de nuestros niños, respecto a testimonios, que vamos a empezar una serie de testimonios, porque yo sé que en esta área hay mucho respecto a la salud de nuestros niños, quizás niños que han podido nacer o que con las situaciones que se han presentado en el tiempo que se han presentado, pues o en ignorancia nosotros simplemente los hemos expuesto y ha habido una consecuencia. Entonces, ¿qué ha hecho estas personas? ¿Qué es lo que han hecho? Entonces, yo quisiera invitar a mi hermana Claudia de Miami. Ella, yo sé que está por ahí, pero no la veo. Sí, ahí está. Ahí está, Claudita, ¿estás lista para que entres? Sí, hola, Ahí hermanita. está. Sí, les quiero presentar a nuestra hermana Claudia. Ella vive en Miami. Y bueno, Claudita, ahí te dejo para que Sí, te presentes y cuentes un poquito de ti. sí, buenos días, hermanitas. Pues les cuento, yo tengo 38 años, vivo en Fort Lauderdale, bueno, cerca de Fort Lauderdale, se llama Davie, la ciudad donde yo vivo, en Florida. Soy casada, me casé en el año 2016, conocí al Señor cuando estaba soltera, vivía en Bogotá en el 2013 conocí al Señor por una amiga del trabajo y bueno, y mi esposo fue una promesa del Señor, definitivamente, como yo siempre se lo he dicho a él. Y a raíz de eso, pues nosotros nos casamos, tuvimos 2 hijos, mi hijo mayor tiene 5 años, se llama Matías, y mi hija Isabela va a cumplir 4 años, tiene 3 años y bueno, le faltan 2 meses para los 4 años. Y bueno, hermanita, el testimonio es más que todo, pues, de mi hija Isabela, que fue un momento muy difícil para nosotros, la verdad.
Eso fue cuando Isabela tenía 17, 18 meses. Y pues no fue porque yo me di cuenta. Realmente yo fui, o sea, yo lo negué al principio. Entonces fue porque mi hijo mayor, pues él se ha demorado para hablar, ya ahora habla muy bien, pero en esa época Matías no hablaba tan bien. Entonces acá en Estados Unidos hay un programa que se llama Early Steps, que es como unas terapias que va una persona a tu casa y habla 30 minutos con él. Entonces Matías él hicieron una evaluación y bueno, él clasificó y yo dije, bueno, chévere, porque era una persona que iba a la casa, jugaba con él y a él le gustaba, entonces yo dije, bueno, entonces venía esa persona 2 veces a la semana. Y ella fue la que me dijo, ay, yo noto como a Isabela como retraída. Pero yo dije, no, pero pues esa es la forma de ser de la niña. Me dijo, yo creo que la niña va a tocar que tú la evalúes. Eh, entonces, bueno, a raíz de eso, pues mi esposo tampoco, nosotros dos no veíamos nada y yo dije, bueno, como a Matías le fue bien con las terapias, o sea, le ayudaron y aparte le gustaba, yo dije, bueno, que lo hagan la evaluación. Entonces, le hicieron la evaluación a Isa cuando ella tenía 18 meses y a ella sí, eso sí fue tenaz porque a ella le dijeron muchas cosas. O sea, me le mandaron terapias todos los días. Con Matías fueron como 2 veces y era 30 minutos. En cambio, ella no, que la niña necesita terapias físicas, que la niña necesita terapias de lenguaje, que la niña necesita terapias de comportamiento, que la niña necesita, y yo con toda esa información, y yo dije, no, pero no puede ser. Y mi esposo estaba ahí o sea, todo lo hemos hecho con mi esposo, se llama Gonzalo con Gonzalo. Entonces yo dije, no, pero Isabela yo la veo bien, Isabela. Entonces Gonzalo fue como más asertivo en eso. Me dijo, me dijo, hay que mirar, hay que ponerle más atención a Isabela. Entonces yo a raíz de eso, pues yo empecé a apagar el televisor. Yo dije, no más televisor en esta casa, vamos a interactuar más entre nosotros. Y Gonzalo empezó a leer más. Entonces ellos nos dijeron que tenían sospechas de que la niña tuviera algo de autismo, nos dijeron así, pero que ellos no eran los especialistas en el tema, pero que pues que recomendara para que la niña, o sea, acá manejan el autismo con terapias, que recomendaban que la niña iniciara el proceso de terapias y entonces mi esposo empezó a leer, él leía aparte porque yo en ese momento estaba en negación. O sea, yo decía, Isabela está bien, y la verdad tardé mucho tiempo en, en decir, mi hija necesita ayuda, en aceptarlo, porque pienso que esa es nuestra función de padres, es ayudar a nuestros hijos desde que uno lo concibe en el estómago, con todo lo que uno piensa o sea, digamos que ahora lo entiendo más, de que el apoyo de los papás no es solo en que tengo que llevarlo al colegio, que darle la alimentación, no, es hasta cuando duermen. O sea, Isabela transformó nuestras vidas un 100% lo transformó porque me enseñó a madurar y me enseñó a ver la vida de otra manera. Y bueno, y entonces le sigo contando. Entonces, bueno, mi esposo no, hay que hacer, entonces la llevé al pediatra y el pediatra otra vez me volvió a decir, yo creo que la niña sí tiene algo. Entonces le dio el diagnóstico y yo decía, Dios mío, no puede ser todo esto. Y yo en ese momento estaba orando con unas amigas, estaban en Colombia, otra estaba en Salvador y nos reuníamos todas las mañanas a las 5 de la mañana a leer la palabra. Y porque la idea de nosotras era leer la Biblia en un año, o sea, y ya la habíamos leído, pero como estábamos tan cómodas en el grupo, ya seguíamos reuniendo. Entonces yo les conté lo que me estaba pasando, ¿no? Que la niña parece que tiene esto. Entonces yo le dije, yo la verdad me tengo que dedicar a mi hija en este momento, yo ya no me puedo conectar con ustedes, pero pues les voy a seguir contando. Entonces yo me desconecté y bueno, fui al pediatra, me dijo eso, después pedí citas con dos neurólogos, los dos neurólogos también la diagnosticaron y entonces, bueno, entonces yo dije, Dios mío, yo no sé por qué está pasando esto y me senté con Gonzalo y yo dije, bueno, vamos a ayudar a Isabela porque hay que parar y empezar por ella. Entonces nos sentamos y yo le decía a mi esposo, vamos a empezar a trabajar duro, así como tú ya empezaste a leer, creo que me falta a mí leer porque yo no sé qué es eso,
yo no sé, o sea, yo no sé y no lo esperaba en mi vida. Entonces Gonzalo ya había leído más de lo que hay que hacer y no sé qué. Y entonces empezamos a averiguar, una hermana que vive en Colombia que se llama Gilma, la hermanita Daisy la conoció alguna vez. Ella me dijo, yo le conté, y entonces yo creo que ella empezó a investigar. Ella me dijo, Claudia, yo estuve leyendo eso y hay una red mundial que trabajan en eso. Si quiere, lea y empieza a leer. Y me mandó un libro de 500 hojas, larguísimo. Entonces yo se lo pasé a mi esposo y mi esposo lo empezó a leer y él lo leía todas las noches. Yo no leía nada porque yo no quería. Yo seguía en oración y estando como más con Isabela. Entonces, después de eso, Gonzalo ya casi terminaba de leer el libro y yo dije, bueno, voy a empezar el trámite de las terapias a ver cómo es, pero yo no quería terapias porque, o sea, yo sé que las terapias de hablar es diferentes a una terapia de autismo, o sea, es algo totalmente diferente. Pero yo dije, bueno, voy a empezar con el proceso y empecé y antes de eso yo oraba y le decía a Dios, yo le decía, Señor, si tiene que venir una persona a mi casa, que esa persona haga el trabajo con todo su amor, que sienta que va a ayudar a mi hija y que Isabela sea una niña feliz. Yo no quiero que sea algo estructural, no quiero que Isabela sea feliz porque pues es una niña, pues, todavía es una bebé, ella en ese momento acaba de cumplir 2 años, porque todo lo que estoy diciendo fue un proceso como de 6 meses, o sea, yo pensé adelantar porque no es que yo necesite terapias, eso hay que ir a pedir cita, la vuelven a evaluar y entonces todo eso se demora. Entonces yo empecé con ese proceso y bueno, salió. Entonces, y Gonzalo ya estaba empezando a leer. Entonces, en ese momento, Gonzalo leyó lo de la parte neuronal y yo estaba leyendo lo de las partes de las terapias. O sea, él ya estaba enfocado en esa parte y yo en esa parte y yo ya lo estaba aceptando. O sea, yo lo tomé como que mi hija necesita ayuda y yo estoy aquí para eso. Entonces, bueno, entonces empezaron las terapias con Isabela y llegaron 2 personas y yo, bueno, Isabela ahí no entendía, yo tampoco. Nos sentábamos todas ahí en la sala y yo no sentía a mi hija cómoda y yo decía, ay, Dios mío, yo no sé, pero bueno, yo hago lo que tú me digas y lo que tú me vayas mostrando, yo lo voy haciendo porque yo seguía orando, hice oración, hacía ayuno en todo ese tiempo y yo le abrí y le entregué todo esto a Dios y bueno, el caso es que la persona que llegó primera vez a mí casi la verdad no me gustó, sinceramente porque Isabela, inclusive una vez se le golpeó a la niña, yo dije, pero ¿cómo se le cayó? Y yo dije, no, no. Y bueno, trabajó 2 semanas con ella y después la señora me dijo, no, yo me tengo que ir, yo renuncié, me voy a vivir a Carolina del Norte. Y llegó otra persona y se llama Gina. Y yo me acuerdo que yo había escuchado a otra mamá que ella tenía mucha experiencia. Y yo dije, ay, yo quiero a ella, le dije a la supervisora, pero yo no sabía quién es, nada, yo no sabía nada. Yo no sé por qué me enfoqué, yo quiero a ella, yo quiero a ella. Cuando llegó ella, yo dije, wow, qué cambio. Isabela, o sea, ella estuvo con nosotros casi un año y medio y el cambio de Isabela fue increíble. Bueno, pero en ese momento yo también empecé a cambiar la alimentación de mi hija, ¿no? Porque eso es todo, o sea, o sea, lo que yo hice en mi experiencia fue terapia, cambio de alimentación en mi casa y ese cambio de alimentación en mi casa no solo fue para Isa, sino para todos, porque yo decía, si Isa no puede comer esto, nosotros tampoco. Si no hay helados en la casa, no hay helados para ninguno. Incluso fuimos tan juiciosos y mi esposo es mucho más estricto que yo. Yo soy más, ay, bueno, un heladito. No, mi esposo dijo, no, no vamos a restaurantes porque la comida va a ser casera. Durante casi 2 años y medio no salimos a ningún restaurante, nada. Obviamente cocinar, yo casi no sabía cocinar, pues ya aprendí a cocinar mejor, pues mejor, es más saludable. El azúcar literal la boté en la basura y aprendí y entendí que el estómago tiene mucho que ver con el cerebro. O sea, si tú comes bien y si tu niño come bien, tu niño piensa bien. Y eso le pasa a uno como adulto. O sea, si por ejemplo tú no duermes bien, tú te levantas cansado, sin ánimo. A un niño le pasa lo mismo. La diferencia es que el niño no lo puede expresar porque no habla. Mi hija no sabía cómo decírmelo y ella no estaba bien.
Esos comportamientos eran estaba en su mundo. Pero entonces, esos son los cambios que nosotros hicimos. Ya no más que Isabela esté en su mundo, es estar con ella, acompañándola, mi hijo también, jugar los 4, o sea, fue eh, un cambio de 360 grados. Fue un cambio demasiado en todo sentido. Entonces, bueno, empezó la terapista, empezaron los cambios, dejé los lácteos. Isabela solo comía 3 frutas, el azúcar la boté, no comía harinas, actualmente ya no come nada de harinas. Come mucha pescado, pollo, carne, 3 harinas solo, o sea, come arroz, yuca y papa. Y si ella, por ejemplo, que alguna vez quiere algo dulce, entonces le doy una cracker de arroz le pongo de esas mantequillas, pero la mantequilla que sea de semillas, no las que nada que tenga añadido, o sea, nada procesado, mejor dicho, porque Ujú, la idea es bajar o eliminar el gluten. El gluten es lo que no deja pensar. O sea, y aparte de eso es hacer un proceso de desparatización, de bajar metales. Es que es un protocolo muy grande para yo explicarles porque yo me demoré mucho tiempo en estudiarlo, pero mi esposo ya tenía unas bases porque él fue el que empezó. Él me enseñó a mí y yo lo practiqué en la cocina. Entonces es así, o sea, primero es aceptar de que nuestra hija necesitaba ayuda y ayuda es 100%. Yo me entregué 100% a Isabela. Segundo, la ayuda es de todos, no solo es la mamá. El papá tiene que estar presente porque como son niños que tienen un comportamiento diferente, a veces me pasaba que Isabela solo quería estar conmigo y no quería compartir, entonces nos dividíamos, no, que yo quiero, ella no decía que yo quiero, pero ella quería era conmigo y no quería con él. Entonces trabajábamos en esas cosas y Isabela era una niña no verbal, ella no me miraba a la cara, ella no respondía al nombre, o sea, yo la llamaba y tiraba cosas al piso. Ahí fue cuando yo reaccioné, porque yo empecé con cosas bruscas de que yo tiraba algo y ella no le importaba, o yo me iba con mi hijo mayor y ella no le importaba. Entonces, todas esas cosas, uno dice, no, esto no es normal. Y ya iba a cumplir 2 años, o sea, como que no le importaban las cosas y también tenía muchos momentos de que ella tenía una mirada fija a un punto, se le iba mucho la mirada y eso tampoco está bien. Entonces, como es que esos comportamientos yo le empecé a mirar más, yo dije, no, 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 o sea, ya, o sea, ella, hay que hacer cambios en esta casa y por eso fue que empezamos todos los cambios. ujú. Bien, Claudita, dime, ¿qué, tú que sabes más y te has informado, qué tiene el gluten que pueda hacer daño? ¿Qué ingrediente puede tener el gluten que pueda inflamar el cuerpo? Lo que pasa es que el gluten, o sea, gluten es una palabra en inglés, gluten es pegante, básicamente. Uno busca en traducción, gluten es pegante, o sea, las comidas, digamos, todas las comidas que son procesadas, o sea, que pasan por una fábrica, tienen gluten. El gluten es como para preservar los alimentos. Entonces, casi la mayoría de cosas tienen gluten. La avena, yo pensé que no tenía gluten y la avena tiene También gluten tiene. porque la avena está procesada. O sea, todo lo que pase por una máquina tiene gluten y el gluten es como para preservar que las cosas duren más. Entonces, por eso cuando uno compra cosas más orgánicas, más saludables, pues te duran menos en la nevera. Tienes que usarlas más rápido. Y el gluten lo que hace es que se pega al intestino o sea, pega la comida, tanto lo bueno como lo malo. Eso es otra cosa que aprendimos. O sea, cuando un niño, casi el 80% de los niños que son diagnosticados con autismo, ellos tienen un estómago hipermeable. O sea, estómago hipermeable quiere decir que pasa cosas buenas y pasan cosas malas al organismo. O sea, porque llega acá, pasa acá y cuando ya está en el proceso, como es hipermeable, entonces pasa lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, por eso es que los niños no piensan adecuadamente. Entonces lo que hace uno primero es sellar el estómago, que eso se puede hacer, sí, sí se puede sellar el estómago y es cambiando la alimentación porque son niños que son sensibles, hay cosas que no le caen bien y Ujú. eso uno se da cuenta
porque como todos somos diferentes, uno se da cuenta o yo me di cuenta en mi caso fue porque yo empecé, o sea, yo puse un cuadro de Excel y empecé domingo, lunes, martes, miércoles. Isabela desayunó huevo, yo le daba arepa, a huevo, arepa y tal fruta. Entonces yo tenía que mirar su comportamiento porque ellos lo demuestran a través de su comportamiento. Me di cuenta que a Isabela le caía mal la mandarina. ¿Por qué? Porque cuando le di mandarina, ella empezó como cuando una persona grande, por ejemplo, se toma un vino. Ella empezó así, caminar así, y la terapista me dijo, ay, Claudia, Isabela está así, y yo no lo podía creer. Adiós mandarina, no más mandarina para Isabela. Otra cosa que me di cuenta fue, yo le daba a ella chocolisto. Ella me empezaba a correr así. Podía durar 15 minutos así corriendo. Yo dije, adiós, chocolizo. Entonces, para tú darte cuenta qué es bueno, qué no es bueno para el niño, tú vas escribiendo y te vas dando cuenta, ah, bueno, este comportamiento está bien, esto no. Entonces, el banano, Isabel era muy ansiosa. Yo le daba el banano y ella se quería meter todo el banano en la boca, o sea, las dos líneas acá Por el dulce. por el dulce, por el dulce. Entonces yo dije, adiós banano. Entonces yo dejé de comprar bananos, acá ninguno, y si Isa no come, no volví a comprar bananos, y compraba otras frutas. Entonces las cambié por sandía, o sea, lo que menos tenga azúcares. La sandía tiene un 99% de agua, sandía, melón, manzana verde, a veces compro la manzana roja. Y ahí me di cuenta que Isabela estaba mejorando los comportamientos cuando yo empecé a bajarle y suspendí totalmente el azúcar. Y otra cosa que Isabela también tenía es que ella se me despertaba a medianoche llorando, o se despertaba y se quedaba sentada, porque yo tenía una cámara y obviamente yo no dormía porque yo esperaba el momento en que ella se despertaba para volverla a acostar. Se despertaba así y cuando le cambié la alimentación lo dejó de hacer. Lo Wow. dejó de hacer, lo dejó de hacer. Entonces, lo importante es que si cuando empiecen o sea, para ver los cambios en nuestros hijos, hay que ser uno muy juicioso. O sea, a mí me sirvió mucho anotar, decir, el lunes comió esto, el martes comió esto, como cuando un bebé empiezas a darle la alimentación y tú quieres ver los cambios, es algo así. Empieza a notar qué le cae bien, qué no le cae bien, cómo se comporta. Y ahí me empecé a dar cuenta y empecé a ver qué le toleraba y qué no le toleraba. Y mientras tanto, le daba suplementos, porque yo no doy medicina, nada, cero. Suplementos para sellar el intestino para que se vaya recuperando. Y Claro. Isa tenía mucha inflamación estomacal y se le va bajando la inflamación estomacal. También ese fue otro cambio físico que vi en Isabela, la inflamación estomacal. Ujú. Bien, Claudita, mira, una preguntita, la última, a ver, eh, ¿qué consejo se le puede dar al papá? Tú como mujer, ¿qué consejo le darías al varón, de acuerdo a tu experiencia, al padre de un niño que necesita pues esa ayuda? O tú como mujer, ¿cómo, qué sentiste o qué necesitabas en ese momento respecto a tu esposo? Pues gracias a Dios, en mi caso fue todo lo contrario, el que me abrió los ojos fue él, yo no lo aceptaba, pero yo creo que porque yo era más de que mi hija es sana porque el Señor la hizo sana, yo era más así. Pero creo que lo primero es que el hijo es de los dos y los dos, como somos un solo cuerpo, tenemos que trabajar juntos. O sea, yo necesito el complemento de mi esposo porque él es el papá y los niños entienden todo, absolutamente todo. Entonces, yo creo que el primer cambio, si por ejemplo mi esposo trabajaba todo el día, yo le decía, cuando tú llegas, yo quiero que tú le dediques tiempo a tu hija para que tú te des cuenta cómo está tu hija y esa relación se fortalezca. O sea, empezar a involucrar más el papá, estar con la niña y también que se involucre en su alimentación. Creo que eso es fundamental, pero el pilar de todo es la oración, porque yo creo que el Señor fue el que me mostró y nos dijo, mire, tienen que cambiar esto, las terapias, en mi caso, la persona que vino a mi casa fue una bendición, mira, fue tanto el amor que tuvo Isabela y la señora al final se fue llorando porque quiso mucho a mi hija y ella mejoró muchísimo y nosotros ya la queríamos en la casa porque yo decía, ay, hoy no viene Isabela, se da cuenta y se paraba en la casa,
pero a lo que voy es que el papá, ¿Qué? a lo que voy yo es que el papá debe estar todo el tiempo con los hijos, o sea, no solo es uno, es que uno puede hablar con él y decirle, mira, tenemos que trabajar juntos y que él dedique tiempo a la niña porque hay que sacarle tiempo al tiempo. Yo creo que hay tiempo para todo. Sí. Bien, Claudita, gracias. Yo tengo unos videos que tú me mandaste. Te había dicho que no los íbamos a poner, pero creo que sí va a alcanzar el tiempo para ponerlo, estos videitos, o por lo menos uno de Isabela. Pero antes de eso hay la hermanita Aleida. No sé si llevas a leer lo que escriben en el chat. Aleida Terrazas de México. Ella dice: ¿qué suplemento le diste a tu niña, a Isabela? Sí, son varios. Las personas que, pues, si quieren, tú tienes mi teléfono, yo las puedo guiar porque son muchos, pero lo más Ok. importante son, por ejemplo, el citrato de magnesio. El citrato de magnesio ayuda a más de 400 procedimientos en el cuerpo, te ayuda a dormir mejor, te baja el nivel de ansiedad, te controla el estrés. Yo veo mucho los videos de Fran Suárez, no sé si las hermanitas lo conozcan, él Muchas. también fue guía guía de nosotros. Por eso es que yo digo que es la fe y la obra, o sea, creo que eso tiene que ver mucho con el Señor y el uno ponerse a trabajar en esto, porque yo no les puedo decir que esto es fácil, esto es difícil, pero cuando tú ves que Isabela, o bueno, en mi caso, que Isabela va mejorando, va respondiendo, y yo digo, Dios mío, yo tengo que seguir porque yo tengo fe que ella va a ser independiente. Ah, y otra cosa que me faltó mencionarles, hay un examen que se llama ATEP, que eso lo puede hacer cualquier persona, lo pueden bajar por internet, y ahí saben en qué nivel está el niño. Mi hija empezó con una, creo que es de 1 a 150. Mi hija empezó con una ATEP de 62, que es considerado como un autismo moderado. Yo a ella la iba evaluando cada 2 meses. Entonces yo la evaluaba yo, la evaluaba mi esposo, por eso es que yo digo que tiene que entrar el esposo. Yo hacía una evaluación, mi esposo hacía otra evaluación y la terapista hacía otra evaluación. Y después uníamos las evaluaciones y sale un número. Y mi hija hoy en día, para la gloria de Dios, ella tiene un puntaje de 20, que quiere decir, ella 62 es autismo moderado, que fue cuando ella empezó, o sea, ella necesita ayuda. Después, arriba de 50, es que es una persona que no puede ser independiente, que necesita ayuda de otro. Abajo de 50 se va bajando y hoy en día está en 20, y que quiere decir que puede salir del espectro. Si mi meta es llegar a cero, y yo sé, y yo tengo fe que yo voy a llegar a cero, porque esto va a ser para la gloria de Dios. Yo tengo fe que es así y ella actualmente está en 20, o sea, es casi nada. 20 es una niña que se considera que tiene un delay, le dice, pero que se puede manejar, o sea, que tiende a salir. Ujú. En este video, Isabela ahí tenía 2 años. Ahí pueden mirar, la mirada de Isabela era un poco perdida en ese momento. Y yo la llevaba a cosas así como para llamarla su atención. Y ahí en ese video se iba ahí con otra señora. Ella se iba con cualquiera. Le Ah, daba la mano y se iba. wow. Ella no habla, uy, no, es que es El muy otro, duro. el otro. Y el otro Lisa, video. if you have Eso 3 es ahora. and you plus 2, how many you will have? Ya te mira, ya tiene ese contacto visual. 3 and you plus 2, how many you will have? Okay, Erica. 1, 2, 3, 4, 5. Good job, Isa. Good job. It's fine. One more. If you have 4 and you plus 3 more. 4 and you plus 3 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good job, Isa. Muy bien. Eso es. Ella es una niña totalmente diferente a hoy. Hoy en día, para la gloria de Dios, ella es una niña que es muy inteligente, entiende todo, ya es verbal, ya me dice, le gusta más hablar en inglés, pero ya le encanta leer, le encanta que yo la lleve a la biblioteca, me pide libros, o sea, estoy hablando de una niña de 3 años, Wow. pero pues todavía faltan cositas, pero son cositas que
que lo que yo te digo, la alimentación, el trabajar con ella, el que ella sea una niña feliz, eso influye mucho. Hermanita, la que me preguntó lo de los suplementos, el más importante es el citrato de magnesio, aceite de semilla negra y uno que se llama humus, pero es que son varios, pero si ustedes quieren, te lo puedo pasar y Ya. con O mucho si no, gusto. Claudita, también lo puedes escribir en el chat. Ya cuando estés Ah, más tranquila lo escribes, pero igual la que desee, o pon tu correo también, la que desee te escribe y ahí tú le respondes. Pones sí, tu correo hermanita. ahí, ¿ya? Sí, igual lo importante, lo primero, el primer pilar es cambiar la alimentación, porque yo no puedo dar suplementos si todavía no limpio el estómago. Yo tengo que limpiar el estómago, después ya vienen los suplementos, después viene un proceso de desparasitización y todo va acompañado de terapias. Pero Sí. terapias, o sea, las terapias, yo aprendí a hacer terapias. Uno no Nos es que tiene toca, que ser una persona, uno aprende. sí, toca, y es esa dedicación. Claudita, muchísimas gracias. De hecho, que me gustaría la próxima reunión, Dios nos guíe, y me gustaría también que tu esposo esté presente porque va a ser ya algo más concentrado con la pareja. Ya ahí Claro vamos que a sí. ir manejando eso. Te agradezco muchísimo. Claudita, por favor, si puedes, dejas tu correo y si no, también pones los suplementos. Lo que puedas poner, pues a ver si lo pones ahí también en el chat. Claro ¿Ya? que sí. Muchas Vale. gracias. Ah, Dale un sí. besito a Mm. Isabela de nuestra parte, también a tu esposo por haberte dado la oportunidad de estar ahí y seguramente que él te está ayudando ahí con los Sí, niños. él está ya con los dos. Saludos a tu esposo Gonzalo y Dios les bendiga. Bueno, Gracias. Dios los bendiga, hermanas. Okey, bueno, bendito sea el nombre del Señor, este, por Claudia, por Gonzalo. Hermanas, acá es un trabajo tremendo de los padres, es todo un cambio. Yo, veo, ¿no? Por ejemplo, mi nieto, él tiene cierta alergia con las leches y él desde que prácticamente empezó a comer y se le fue comiendo leche, es como que tomando leche, él como que empezó con un problema en el estómago y eso también a nosotros, a todos, nos trajo cambios. Solamente en eso, ¿no? Porque se descompensa, es como que se descompensa todo su cuerpo y toca. Y al final me doy cuenta que la comida pues sin gluten, los lácteos en sí de vaca, o sea, como que como uno hizo el cambio también, de pronto yo agarro algo y que tenga gluten, yo siento, porque aprendí a estudiar mi cuerpo, aprendí a leer mi cuerpo, también el mío, y me doy cuenta, Dios mío, ¿por qué como que siento una incomodidad en el estómago? Es como que, si bien es cierto, algunos cuerpos lo aguantan más, pero igual, o sea, si uno es sensible al cuerpo, uno lo va a sentir, ¿ya? Y este tema también es, en la parte emocional, ¿no? Porque sí, o sea, si uno yo veo a mis nietos, Dios mío, ellos a veces comen dulce y están, pero si ellos pudieran caminar boca abajo en el techo, les aseguro que lo hacen. Es una cosa que yo digo: "Dios mío, ¿qué les pasó?". Empiezan a correr, a saltar, y yo y, ¿qué pasó con estos niños? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron?, ¿no? Y les afecta la parte emocional, la parte física, no quieren dormir, están sobreestimulados, y eso también sucede con la música. Cuando hay mucho ruido, mucha gente, es como que, espérate, necesitamos tranquilidad, necesitamos un ambiente tranquilo, necesitamos a qué comieron. Por eso es importante, chequear la alimentación, porque el enemigo, desgraciadamente, y puedo decir esa palabra, ha ganado terreno con esa parte de ignorar lo que se debe de comer, ya, porque uno come cualquier cosa. Ya, o sea, está ahí, le gusta, pues le gustó, al niño le gustó, ya, o a uno, esto me gusta, esto, pero yo como y hasta saciar mi vientre, ¿no? Y tampoco es así. Ya en todo el Señor nos da las direcciones y cuidar, ¿no? Nuestro cuerpo, cuidar simplemente, ok, no es no, y nosotras tenemos
que, como decir, tenemos el control y enseñar a nuestros hijos que ellos tienen también, que el Señor les ha dado dominio propio. Hijito, no, por esto, y si es muy pequeño, como en el caso de Isabela, pequeñita de 1 año, 2 años, 3 años, entonces imagínense, o sea, simplemente hay que ver, por eso es que tenemos que informarnos. Y nuevamente recaigo en este tema, en Proverbio 19, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, o sea, y luego contra el Señor ay Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué esto? Y le echamos la culpa al Señor, porque lamentablemente a veces hay eso, ¿no? Que, Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, ¿por qué esto? O sea, y no, nosotros hemos pecado de ignorantes y por eso les hablé de este versículo en Hebreos, los pecados de ignorancia, que también eso tenemos que presentarnos delante de Dios y pedirle perdón. Ya, hermanas, acá tengo una hermanita muy amada, Luz Elena Preciado, ella es de México, tuvimos el gusto de poder conocerla personalmente, ella pasó otra situación diferente. Yo quisiera que ella entre y se presente y ella cuente un poquito su caso de ella, que ella también la he invitado a la hermanita porque yo veo que ella tiene también tanto para dar que yo digo, mejor dalo tú. ¿Qué hiciste, no? Y Luz Elena, mi hermana amada, ahí te dejo para que te presentes con las hermanitas. Sí, bendiciones, amadas hermanas, pues un gusto compartir, pues lo poquito que pueda uno, para gloria de Dios. Pues como dice mi hermanita, yo vivo en Querétaro, en México. Voy a cumplir 52 años y tengo 2 hijos. Uno es Adrián. Christopher tiene 19 años, Adrián tiene 16, que fue el que, bueno, los dos me han dado sus problemitas de salud, pero con quien empecé este camino pues meterme así como que de lleno a todas estas cuestiones fue con Adrián. Yo llegué al conocimiento de Dios pues más tarde. Todo este proceso, yo estaba en el mundo, no confiaba, bueno, confiaba en Dios a mi manera, pero no conocía a Dios. Sé que en todo este proceso Él estuvo detrás de mí, ahora que lo analizo. Y ya cuando llegué al conocimiento de Dios, pues fue porque aparte pues hubo un divorcio, yo me divorcié y fue cuando finalmente tuve esa necesidad completa de buscar a Dios, de verdaderamente tener esa conexión con Dios y pues también gloria a Él que encontré las enseñanzas porque pues yo no vengo de 4 paredes, estuve buscaba pastores porque vengo de la Iglesia Católica que no me convencía. Entonces pues así fue como llegué al conocimiento de nuestro Señor. Pero la verdad es que yo le doy gracias a Dios por todo este proceso que ha pasado porque me hizo encontrarlo y me hizo buscarlo con unas ganas, con una sed de encontrar la verdad, porque también este proceso que yo pasé con Adrián me ha enseñado muchísimas cosas que me han servido para nuestra vida, para llevar pues la salud de mis hijos y demás. Contando un poquito de Adrián, pues como les comenté, tiene 16 años. Él cuando nació, pues nació con muchos problemas de salud. Adrián nació con un defecto en el corazón, que me dijeron que le iban a estar observando, pero que tal vez iba a llegar pues el momento de que tuviera que operarse. Aunado a eso, Adrián pues le detectaron una inmunodeficiencia, le detectaron, aparte tenía, ¿cómo se le llama? Reflujo. Entonces, pues bueno, eran varias cosas a la vez. Para colmo, él tenía que tener una alimentación alta en calorías, porque estos bebés, pues como el corazón está trabajando muy aceleradamente, necesitan más calorías. Entonces yo trabajaba contrarreloj para alimentarlo. Y para colmo, pues él con reflujo era muy frustrante porque a veces comía
y todo lo vomitaba. Entonces fue un tiempo muy, muy frustrante, de que comía, vomitaba, y pues me decían, tiene que ganar peso. O sea, yo vivía así como que obsesionada con que ese niño tiene que subir de peso, ¿no? Cuando llegó ya el momento en que dije, ya esto basta, fue pues a él se le complicó verdaderamente, se puso muy, muy mal le descubrieron una alergia, simplemente empezó a no comer nada, a vomitar absolutamente todo lo que le entraba al estómago. Y pues me la pasé de un doctor a otro. Yo creo que peiné toda el área en los especialistas gastroenterólogos. En ese entonces vivíamos en Estados Unidos y cuando ya llegué al punto de quiebre fue que estuve esperando meses por una cita con la eminencia del Children's Hospital y pues cuando llegué con él, pues como típico, ¿no? Los doctores que te toman tus datos, etcétera, yo queriendo contarle mi triste historia y así fríamente me dice, no, pues vamos a hacer esto. Y yo así como que decepcionada porque decía, no, disculpa, o sea, ya hice eso, ¿qué sigue? No, bueno, entonces vamos a hacer esto. Y yo decía, no, o sea, ¿qué sigue? Yo ya hice eso, ¿no? Así no la pasamos y yo creo que me vieron ya muy decidida porque yo ya estaba así como que harta del sistema. Me dijeron que, bueno, si él no mejoraba, lo que iba a pasar es que le iban a introducir un tubo y se le iban a ser alimentado a través de tubo directamente al estómago y que aparte pues se le iba a hacer una endoscopía, que le iban a meter un tubo para ver cómo estaba el tracto digestivo, etcétera. Pues ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, bueno, yo no sabía nada, confiaba al 100% en los doctores, empecé a investigar un poco. Cuando empecé a ver lo que estos niños sufren bueno, tener un tubo insertado, van por todos lados con su maquinita que les está alimentando, y aparte que iban a hacer una endoscopía, que una endoscopía les puede perforar un pulmón o algo, dije, no, basta. Llamé al hospital, cancelé la cita para la endoscopía y me dijeron, bueno, ¿para cuándo la vamos a reprogramar? Les dije, yo les aviso. En el Inter, aparte, otra de las cosas que me convencieron es que a Adrián le dieron una fórmula, lo peor del mundo, que supuestamente era la fórmula que era contra toda alergia. Era una cosa que simplemente de prepararla a mí me daba asco. O sea, era algo que era puro químico. Entonces yo decía, no, o sea, ya no puedo seguir en este camino. Mi hijo está comiendo, ya no sé qué está comiendo. No voy a dejar que le metan un tubo en la nariz para alimentarlo. Y pues decidí, mientras me dijeron que él podía tal vez superar la alergia, que tenía que pasar 6 meses. En esos 6 meses, pues me metí de lleno a investigar. Adrián se dormía, me metía a la computadora, investigaba el tiempo que podía, casi no dormía, o sea, 4 o 5 horas de investigar, ¿no? Hermanita Lucy, Sí. ¿qué edad tenía en ese tiempo Adrián? Adrián tendría como unos 6 meses. Es que en ese inter, y luego a los 7 lo operaron del corazón. O sea, se nos juntó todo. Wow. Entonces, sí, a la mera hora sí lo operaron del corazón. Entonces, pues yo investigando por mientras dije, bueno, estos 6 meses o sea, esto yo ya no lo voy a alimentar así. Pero yo buscaba, en el Inter aprendí muchísimo porque pues empecé a todo lo que también comentó mi hermanita, o sea, de lo que es la conexión del estómago, etcétera. O sea, a Adrián le arruinaron también por todos los medicamentos que tomaba, también le arruinaron el sistema digestivo. O sea, lo que es la permeabilidad del estómago, obviamente, pues también o sea, empezaron como que varias piezas, ¿no? De la rompecabezas a caer en su lugar
igual empecé hasta también, o sea, conexión con el autismo, o sea, empecé a investigar salirme información de todo. Y pues también, o sea, todo lo que son inyecciones, etcétera. En el Inter encontré, porque yo buscaba alternativas para alimentar a bebés. Y pues buscaba, no encontraba. En una de esas encontré, pues que decía una fórmula natural para bebés. Y yo decía, bueno, porque yo preguntaba, es que algo antes de las fórmulas debería de existir para cuando niños que tenían este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué hacían las personas antes? O sea, cuando no existían fórmulas en el tiempo de nuestras abuelas, o sea, ¿qué sucedía, no? Y voy descubriendo que encontré una asociación que ellos abogan por todo lo que es la alimentación ancestral. De hecho, chistosamente, o sea, por todo lo que han comentado ustedes, hermanitas, yo llegué a otra información. Yo alimenté a mi hijo tal cual con leche de vaca, o sea, pero leche de vaca completamente natural, sin pasteurizar. Entonces, parte de lo que también, lo que comentábamos, que se nos ha pues engañado, bueno, que se han modificado, es el procesamiento de los alimentos. La fórmula que yo hacía llevaba más cosas, llevaba aceite de hígado de bacalao, o sea, era así como con varios suplementos. Obviamente, pues fui muy cuidadosa, o sea, como que de poquito a ver cómo le cae, o sea, y alternaba, cada vez cambiaba de menos fórmula a más leche natural, menos fórmula, más leche natural. Y aprendí también mucho de lo que ha pasado con la alimentación, porque con la leche es una de esas, o sea, parte de la industria lechera, pues se dieron cuenta de que la leche dura más en los estantes si está pasteurizada. Entonces, al productor le conviene venderla así. Antes, pues la gente tomaba la leche tal cual, o sea, yo en todas las granjas que he investigado, porque les cuento también que mi hijo se crió, o sea, y hasta ahorita mis hijos toman leche, le llamamos bronca, o sea, que es la leche sin pasteurizar. Obviamente también es como que cambiar de esa mentalidad, ¿no? De abrir la mente, porque pues todo el mundo escandalizado de que cómo le vas a dar a tu hijo eso, ¿no? Pero gracias a Dios, o sea, mi hijo superó la alergia, porque tanto así, de hecho, mi hijo pudo comer alimentos, o sea, hasta los 2 años, casi 2 años estuvo casi nada más alimentándose de leche, porque él no aceptaba absolutamente ningún sólido. Entonces era como igual lo mismo, yo le introducía un sólido, todo era como dar 2 pasos atrás, entonces sí, híjole, ya esto le hizo mal, o sea, como dice también mi hermanita Claudia, de estar viendo qué le caía bien y qué le caía mal, ¿no? Entonces, pues todo este proceso fue de aprendizaje, pero pues yo le doy tantas gracias a Dios porque a pesar de que yo no estaba en el conocimiento de él me respaldó, estuvo siempre ahí, o sea, ahora lo veo, ¿no? Que pues me dio las fuerzas, aun cuando pues yo estaba perdida en eso, o sea, en el mundo, pero pues me fue abriendo el camino para yo poder pues tratar con mi hijo, ¿no? Que era lo más importante. Y pues eso me dio una seguridad para aplicarlo a nuestras vidas, o sea, nosotros también cambiamos nuestra alimentación, pero ha sido diferente en el sentido de que casi, pues no consumimos procesados, o sea, casi todo en su estado natural. Y sí, entiendo la parte de lo de la leche que ahorita, porque después yo me ponía a pensar, bueno, Dios mío, tú dices que la tierra que fluye leche y miel, o sea, pues entonces como que la leche es mala, ¿no? Si tú la hiciste igual con el gluten, yo decía, bueno, Dios mío, pero pues si tú hiciste el trigo, ¿no? Fueron de lo que se le alimentaban cuando hubo las sequías y demás del grano que estaba guardado, o sea, pero caemos en la cuenta otra vez de que todo ha sido el engaño y la mano del hombre que se ha metido, ¿no? En el proceso
de la alimentación. Igual, o sea, yo quité gluten a mis hijos, quité por un tiempo, pero también aprendí que el gluten, pues no es tanto que el trigo sea malo y que el gluten sea el enemigo, sino que es también el procesamiento. Antes el pan se hacía con masa madre, un proceso de fermentación muy largo, de 12 horas mínimo, que eso degrada el gluten, lo hace más digerible. Entonces, son muchas cosas, o sea, todo lo que es la alimentación ancestral, lo que hemos dejado de comer. En las tribus era muy importante la alimentación de las mamás, o sea, de las personas, las mujeres embarazadas, de los bebés, el comer hasta órganos, que ya ahorita no lo hacemos, ¿no? O sea, todo eso que fuimos perdiendo por la modernidad, la conveniencia, ¿no? De las cosas rápidas, que es nada más ir a la tienda, comprar la leche, ir a la panadería, comprar el pan, pero también al panadero, pues le interesa, o sea, vender rápido su pan y producirlo rápido, o sea, son muchas cosas. Entonces, pero pues poco a poco nuestro Señor nos va guiando, nos va abriendo el entendimiento de muchas cuestiones y pues sí las hemos aplicado y nos ha dado más seguridad, ¿no? Acerca de lo que hacemos. O sea, yo, por ejemplo, Adrián a él me dijeron de él, ¿sabes qué? Él se la va a pasar, porque como tiene esa inmunodeficiencia, él se la va a pasar enfermo. O sea, como no tiene una inmunoglobulina, no la produce, él va a estar así como con gripa sacada. Y sí, o sea, así fue su infancia. Pero yo decía, bueno, si no tiene esto, pues a ver con qué le refuerzo el sistema inmunológico. Igual empecé a entender la importancia de la microbiota, o sea, la importancia de la desparasitación, porque esa es otra de las cosas que hemos perdido en toda esta modernidad, que antes nuestros abuelos se desparasitaban, ¿no? Mínimo 2 veces al año. Entonces, pues todo como que volver a aprender de esa sabiduría ancestral que pues nuestros abuelos no tenían los medios que ahora tenemos de los doctores, etcétera, pero había mucha sabiduría en la manera de hacer las cosas, que era de una manera más natural, pues más acorde a nuestra naturaleza, pues, pero sí hemos caído un poco en esa conveniencia, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Esto de la desparasitación 2 veces al año, es justamente, mi hermana Lucy me había enviado un video que me llamó mucho la atención porque, eh, hablaba de los ciclos lunares. Hubo una parte que habló un poquito de la parte de los ciclos lunares y me llamó la atención esto de que en la luna llena es como que se reproducen más los parásitos que puede haber en el cuerpo de alguien. Y ver cómo emocionalmente también puede de alguna manera influenciar eso. Yo dije: "¿Qué es esto?". Dije yo, para mí eso fue una cosa como que un boom que estoy recién, quiero entender un poco eso, ¿no? Porque hasta en el cultivo y simplemente chequear. Y una de las cosas que escuché así rápido como fugaz, no sé si me puedes ayudar en esto, Lucy, Sí. que en ese tiempo de la luna llena hay que tener mucho ojo con lo que estamos comiendo, Sí, ¿ya? sí. De hecho, es parte en la luna llena, hay algo muy interesante, o sea, ese tema de los parásitos es muy, pero muy interesante porque ahorita ya están ligando muchas parasitosis a enfermedades. De hecho, pues esa fue una doctora alemana, Hulda Clark, que ella desde hace mucho tiempo dijo, muchas de las enfermedades tienen que ver con parásitos, ¿no? De hecho, muchas enfermedades que antes, bueno, se ligaban con parasitosis, ahora les han llamado enfermedades autoinmunes. Hay investigaciones, por ejemplo, que se han hecho hasta en personas con esclerosis múltiple. Me he metido también mucho en eso porque yo tengo una hermana con esclerosis, que tiene esclerosis múltiple.
Y ahorita muchas de las enfermedades que las han llamado como enfermedades autoinmunes, más bien es el sistema inmune exacerbado, pero precisamente porque está reaccionando a una infección parasitaria. El problema es que ya ahorita los doctores, los parásitos, es como que si la parasitología la hayan dejado para países muy pobres, ¿no? O sea, como que no puede ser un problema de primer mundo. Y la otra que se me hizo muy interesante es que estos parásitos se van al intestino y tienen una relación también muy cercana con todo lo que es el electromagnetismo. Entonces, parte de pues lo que vemos que está afectando la salud y demás es que pues creo que yo también nos están contaminando con parásitos, porque, y luego aparte, bueno, si vemos contaminación electromagnética, ahí, bueno, es una mala combinación, ¿no? Estos parásitos tienen mucha actividad con lo que es actividad electromagnética y precisamente algo sucede en luna nueva y luna llena, que ellos se reproducen, o sea, bajan al intestino y se reproducen y dicen que no se esconden muy bien, o sea, es como porque también los parásitos pueden producir hasta estados alterados de nerviosismo, o sea, porque dicen que el estómago es el segundo cerebro, entonces hay muchas conexiones ahí del intestino, de todo el aparato digestivo con el cerebro. Y pues sí es muy interesante, solamente que pues los doctores han dejado eso como a un lado, y cuando uno se hace un estudio de parásitos, lo único que buscan es pues en las heces, pero la verdad es que los parásitos se pueden esconder hasta en el cerebro, o sea, tienen como una inteligencia, es un tema, la verdad, muy interesante. Sí. Todo lo que es parasitología es muy interesante, sí. Wow, gracias. Y dime, ¿cómo está tu pequeño? Porque él es altote, Cristian Sí, sí, y Adrián. Adrián son muchachos, wow, son altísimos. Creo que pasan los 6 pies, ¿no? Los dos. Sí, se miden 1,86 por ahí, sí. Pero, pues, ¿qué puedo decir? Yo le doy gracias a Dios. O sea, yo los estoy viendo crecer. Pasamos, también Christopher tuvo sus crisis, pero la verdad es que, pues, todo ha obrado para bien, como dice la palabra, ¿no? Y Adrián, o sea, ya ahorita es como, pues llevamos una vida completamente normal con sus cosas, o sea, a veces se enferma, pero ya no es como esa preocupación, porque como tú lo mencionabas, hermanita, pues tenemos que prepararnos, ¿no? Somos seres integrales, o sea, no nada más somos espíritu, somos cuerpo y, o sea, alma. Entonces, pues tenemos que ser sabios en todo, o sea, en la manera en que nos alimentamos, en la manera en que, pues, de que nos alimentamos mentalmente. Y ese conocimiento, pues, nos ha ayudado mucho porque pues también es lo que nos ha dado mucha tranquilidad. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando empezó lo de la pandemia, ¿no? Que al principio sí te agarra de bajada porque dices, bueno, ¿qué está pasando? Y después yo dije, bueno, ¿qué me preocupo? Ya tengo, protocolo 1 va a ser esto, protocolo 2 va a ser esto. Si no funciona, ahí tengo el protocolo 3, o sea, y eso empieza a dar un poco pues bueno, o sea, de que sabes qué hacer, ¿no? Ya no me asusta a mí un diagnóstico, ¿no? Ya es más bien ponte a trabajar, o sea, ora en el Señor que Él te va a guiar, Él en su momento va a obrar, pero tú por mientras acciona, ¿no? Así es, así es. Lo que tenemos que tener bien claro es quién es nuestro sanador y estar seguras que el Señor quiere nuestra sanidad. O sea, eso queda claro.
que Él quiere que estemos bien, pero primeramente, cómo trabajamos el alma de nuestros niños, ¿no? Porque esa parte también es importante, cómo ellos crecen de repente con temor. Ay, esto podré comer, esto no podré comer, ¿qué dirán de mí? O sea, Sí, esa parte también, cómo le marcamos el corazón a ellos cuando ellos tienen que lidiar con eso, ¿no? Con sí, su salud. sí. Sí, de hecho, ellos se han vuelto también sabios. Me da risa que luego estamos en la tienda y ellos andan leyendo también ingredientes. Y, oye, mamá, esto es bueno. O sea, ya están como que entrenados, ¿no? Y yo decía, ¿tú crees, mamá? Luego me dieron esto y dije, mejor que no. Le dije, muy bien, mi amor. O sea, pero también no llevar las cosas, o sea, ya ahora que está mejor, obviamente cuando Adrián estaba muy enfermo, sí era como muy estricta, pero también esa parte ya nos hemos relajado, que también confiamos en nuestro Señor, ¿no? Que pues bueno, hay veces que tal vez no podemos tener el control de todas las cosas, pero que sobre todo, pues también, o sea, seamos sabios, pero también no estresarnos por lo que no podemos controlar. Todo eso, pues nuestro Señor es el que está en Así es, control, ¿no? así es, Uh-huh. así es. Sí, gracias, mi hermanita Lucy. Sí, Dios te bendiga y bendiga a tus hijos, tu gracias. familia, tu casa, mi hermana. Bueno, ahí vamos a seguir manejando este tema porque yo sé que hay bastante acá. De acá, de este video va a salir, yo sé que va a salir más puntos y ahí vamos a ir aprendiendo, hermanas, porque nos toca. Así que, bueno, te dejo ahí para que te despidas de las hermanas, Josecita. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad y pues el único ya así como consejo, ¿no? Para los que estamos como padres, que estamos pues o que estamos pasando o que o también no sabemos qué es lo que venga en el futuro, porque muchas veces decimos, bueno, nacimos o sea, nace uno de nuestros hijos con algún problema, pero después también puede presentarse problemas. Yo creo de lo que aprendí en todo este proceso, primero es tomar un día a la vez. O sea, a veces nos estresamos tanto, se nos viene el mundo encima y peor yo en ese, porque pues no tenía el conocimiento de Dios, eso es lo que ya también es la parte que me faltaba, ¿no? De pensar, bueno, Dios mío, cada día trae su propio mal, ayúdame en este día a ser paciente con mi hijo, ayúdame a aprender, ayúdame pues a hacer lo que tengo que hacer, o sea, a aplicarme, ¿no? Y la otra que también aconsejaría en mi caso es cuidar a los hermanos. Muchas veces nos enfocamos cuando tenemos a un hijo muy enfermo y le tratamos de explicar al otro hermanito y demás, pero a veces sí hay pues a mí me pasó con Christopher, o sea, él era el mayor de ser todo el consentido del mundo. Después, pues quedó en segundo término porque su hermano necesitaba mucha atención y esa parte, pues también sí lo afectó. Pero bueno, gracias, nuestro Señor es tan bueno que pues Él lo sanó, Él ahora pues somos una familia muy, muy unida, estamos muy agradecidos por todo. Y segunda, bueno, otra cosa que aprendí es que hay que quitarle poder a las palabras, o sea, a un diagnóstico. Cuando nos dicen, por ejemplo, tienes cáncer, tienes esto, es quitarle ese poder, o sea, simplemente es una enfermedad, un trastorno de la salud, porque cuando ya oímos ciertas palabras, es como cáncer igual a muerte, ¿no? O quimioterapia o esto, es quitarle ese poder, o sea, no, eso también aprendí, ¿no? O sea, bueno, tú me lo dices, pero el que tiene la última palabra es Dios, o sea, tú dices que es esto, pero pues, o sea, es simplemente un trastorno que yo, y con la ayuda del Señor, Él se va a encargar y que pues yo voy a hacer lo que me toca, ¿no? Entonces, pues eso ayuda a no tener esa carga, ¿no? De lo que hemos sido programados, de que hay la enfermedad, ay, esto es muy malo, esto significa muerte, eso no es cierto. O sea,
nada de lo que dicen que es incurable, eso lo dicen ellos, pero no es la verdad. Nosotros conocemos la verdad, nos guiamos por ella, pero que eso no nos afecte, ¿no? Emocionalmente. Eso pues también creo que es lo que aprendí. Gloria a Dios. Gracias. Ujú. Gracias, mi hermanita. Y ahí tengo esa fotito, ahí está la hermanita Lucy al lado mío y Felipe está en medio de esos dos guapos muchachos. Gracias. Ahí están ellos, sus hijos que han nacido de nuevo y Dios los Sí. bendiga y bendiga la descendencia de ellos. Gracias, mi hermanita amada. El Señor te De bendiga. nada, hermanita. Bendiciones para todas. Un abrazo. Un abrazo, mi hermana. Gloria a Dios. Bueno, si puede nuestra hermanita también, Lucy, si puede dejar también su correo, lo podría dejar, lo podría poner allí porque me pareció muy interesante esto de la alimentación ancestral. ¿Cómo es? Ancestral, perdón. Ancestral, me pareció súper interesante porque sí tenemos que ir a la parte antigua, como que se está dejando. Yo recuerdo mucho cuando era niña, mis padres nos llevaban al establo y ellos todas las semanas, 2 veces por semana, ellos se iban con sus porongos. Bueno, ellos le decían porongos, no sé cómo, o sus envases, y ahí sacando la leche de la vaca y eso lo traíamos a la casa, lo hacían hervir y eso nos lo daban. Y eso era nuestra leche, hasta grandes. Y bueno, eso lo hacían por amor. Nos va a tocar sacrificarnos quizás por amor. Cuando se hacen las cosas por amor, quizás la palabra sacrificio se ponga un poquito o se baje un poco, ¿no? Porque el amor al final es un acto, sí, puede ser entrar la palabra esta de sacrificio, pero cuando se hace con amor es como que tú entregas todo y lo haces bien. No ves ese sufrimiento de ti, ¿no? Porque la felicidad de la otra persona va a ser tu felicidad también. La felicidad de tu hijo, verlo saludable, verlo crecer, manejando, ¿no? Manejando la situación, porque en medio de ese proceso hay que también trabajar ese momento, ¿no? Cómo se está haciendo, qué se le habla al niño en medio de ese momento. Y yo justamente eh, estaba, bueno, para terminar con mi hermanita Lucy, esto de la luna, los ciclos lunares, la parte de los metales, cómo puede, las antenas, ¿no? Cómo pueden de alguna manera influir. Eso es un tema que no podemos pasarlo por alto, hermanas. Nosotros tenemos que estar viendo hasta la posición de nuestra cama, que el Señor nos guíe, porque de repente sí, estamos muy conectadas o muy pegadas y eso también afecta nuestro sistema dentro de nosotros. O sea, son cosas que antes no había, ahora sí lo hay. Ahora tenemos que tener más cuidado porque viene de diferentes maneras. Entonces nosotros como mujeres sabias y como mujeres pues prudentes tenemos que manejar eso y simplemente estamos cuidando nuestra casa, estamos cuidando lo que está pasando en nuestro entorno y no quiero poner el temor y todo se va a cuidar y todo, porque tenemos que aprender a descansar en el Señor. Pero simplemente hay cosas que no podemos tapar los ojos, ¿no? No podemos taparnos, no podemos, tenemos que simplemente mirar, abrir los ojos y decir, no, esto está mal, vamos a hacer los cambios y punto, nada más, hacer lo que se tiene que hacer. Nada más, hermana, sin temor, simplemente actuar. Ya hay un versículo que hoy día en la mañana me desperté muy temprano, a las 4:30. Ya no podía dormir ya y yo le dije, Señor, hay otra palabra, hay más para dar. Y el Señor me trajo este versículo que está en Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9 y me dice, ¿no? Cuando Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón en la carne, que se lo quite,
¿no? Nosotros cuántas veces hemos, Señor, saca esto, Señor, sana, Señor, y no pasa, como que, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Entonces estamos en ese proceso de que, Señor, o sea, no veo cambios, no veo su sanidad, no veo el cambio en esta persona que sigue en ese comportamiento, sigue en esta prueba así, no se limpia y a veces somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros los que tenemos que hacer cambios en nosotros para ver esa situación que ha bajado de tamaño, ¿no? Entonces, acá en 2 Corintios 9, perdón, 12:9 dice, mm, se me pasó la hoja, ya, 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanas, yo me pongo a pensar en cómo el Señor se ha glorificado en personas que han tenido ciertos niños especiales, o hasta en nosotros, si hemos tenido una situación especial en nuestro cuerpo físicamente, cómo el Señor se ha glorificado. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios, hacer lo que tenemos que hacer, informarnos lo que tenemos que informarnos, los cambios que tengamos que hacer, pero esperar en el Señor. Esperar en el sentido de que, Señor, tú estás en control de todo. Y te doy gracias porque sí, su poder se perfecciona en la debilidad. Si el niño está alterado, si está mal, entonces, ¿qué podemos ver cómo se perfecciona su poder en esa debilidad? ¿Cómo podemos ver? O sea, si el niño está gritando, está desesperado, o el niño se baja su sistema inmune y está todo con fiebre, adolorido, con dolor, con diarrea, con vómitos, qué sé yo, lo que se pueda presentar. Entonces, ¿cómo? Ya, entonces nosotros cuando vamos ahí con humildad delante del Señor, nos vamos y el Señor, primeramente, nosotros vamos a tener paz porque sabemos que Dios está en control. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero eso lo vamos a transmitir a nuestro Señor, esa paz, a nuestros niños, esa paz, vamos a cargarlos. Mira, el Señor es tu fortaleza. Vamos a orar, le vamos a hacer que ese niño, esa niña conozca al Señor en medio de ese momento. Y cuando nosotros declaremos, como dijo nuestra hermana Lucy, lo que vamos a declarar, lo que vamos a hablar, qué vamos a decir en medio de esa situación, el Señor está en control. Mi Dios es poderoso. Mi Dios se glorifica en medio de todo esto. Y ustedes van a ver, ¿ya? Y ese niño, dentro de quizás lo que sea que esté pasando, ese niño va a conocer a un Dios vivo y verdadero. Va a conocer a un Dios poderoso. Va a ver él también su sanidad. Él de repente, o sea, simplemente lo que en ese momento como esté, él va a glorificar a Dios. Él va a conocerlo. Él no va a ser menos que nadie. Él no va a ser, nadie va a ser mofa de esa criatura. Nadie va a mirarlo como si fuera algo más pequeño. No, no, va a ver que hay alguien ahí dentro de él, dentro de ella, que vive y mora ahí adentro, todopoderoso, que vive allí y se va a glorificar en esa criatura y se está glorificando. Que de repente el otro niño tiene problemas ya, desde comienzo tiene problemas en su forma de haber sido criado, de haber vivido quizás en un mal hogar, con malos ejemplos, pero ese niño está agarrado de Dios y en medio de todo tiene paz. Entonces, bástate de mi gracia, ya que, Señor, yo me agarro de ti, tu gracia es suficiente para mí. Y vayamos al Señor. Vayamos en humildad, hermanas, porque es buscarlo a Él, es buscar a Jesús, es buscarlo a Él, buscar su persona y lo demás va a venir por añadidura. Y cuando yo le hablaba al Señor ahora en la madrugada, Él me llevó también a 2 Samuel 9, la historia de Mefiboset. Cuando ustedes saben, Mefiboset
fue hijo de Jonatán, el mejor amigo de David, con el cual David hizo un pacto. Y, y acá David dice, ¿no? En 2 de Samuel 9:1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y sí hubo uno, fue Mefiboset, que en el tiempo de, que huían de la casa de David, o sea, cuando hubo ese enfrentamiento entre Saúl y David, me parece que fue allí, pues la criada de Mefiboset, que le estaba criando, ella sale corriendo y el niño se cae. Él tenía 5 años y se queda lisiado de las dos piernas. Entonces ese muchacho creció pues con un problema físico. Ya al final David pregunta, ¿no? ¿Quién ha quedado? Porque él estaba en una ciudad alejado, entonces David, él dice, ¿quién ha quedado para que yo tenga misericordia por amor a Jonatán? Y dice que, pues ahí se lo presentaron a Mefiboset, que él se presenta delante de él y hace reverencia, y le dice David en el versículo 6, se le dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. A mí me llamó tanto la atención y vi tanto la ternura de nuestro Dios, porque acá yo estoy haciendo un paralelo con David, pero David tenía ese corazón como el del Padre, tenía un corazón como el de Dios. ¿Ya? Y nosotros a veces como que podemos tener esa actitud de esconderlos, de, no, mi hijo es así, no me voy a ir a este lado, es muy incómodo, es muy fastidioso, me siento mal, me da vergüenza, ¿ya? Pero Dios, que es grande, misericordia, dice, yo quiero hacer misericordia de ese niño, por amor a ti, mamá, amor al padre de ese niño, por amor a quizás al abuelo, ya, o sea, por amor. Pero es básico los padres, es básico el arrepentimiento, es básico la obediencia, hermanas. Por eso que hay una parte que si ustedes siguen leyendo en Reyes, es por amor y por obediencia. O sea, él lo hacía por amor a David, pero que sus hijos tenían que seguir ese camino de obediencia a las leyes, al Señor. Por eso es importante que nosotras le enseñemos a nuestros niños. No importa los motivos, no importa, no tienes tiempo, no importa si de repente no me entiende, de repente pues se molesta, o qué es, tú tienes que modelar, tenemos que modelar la palabra del Señor, que es el mejor ejemplo, la mejor enseñanza, educación que se les puede dar a nuestros hijos cuando la modelamos y darles la palabra a ellos, hermanas. Y como dice acá, ¿no? A veces hay vergüenza. Mefiboset como que tenía pesadumbre y él le dice, ¿no? No tengas temor. Y eso es lo que nos dice nuestro Padre, que no tengamos temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Él va a ser, nuestro Señor hace misericordia por amor a ti, mamá, por amor a ti, papá, ¿no? Y te devolveré todas las tierras, ese botín que se robó, ese botín que se robó, que le quitó el gozo, que le quitó la alegría, que le quitó quizás la sociabilidad con otras personas, pero eso es devuelto por misericordia, ¿ya? De Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Nosotros, hermanas, nosotras, tenemos que entender que el Señor quiere que nos sentemos a su mesa. Todos, o sea, todos los que son sus hijos, los que obedecen a Él, que nos sentemos a la mesa con el Señor.
Ya Él quiere eso. David, y te sentarás conmigo todos los días en mi mesa. Y a veces, pues, ay, no. O sea, como que uno se sale de ahí, pero el Señor, eso es lo que desea, eso es lo que quiere, por amor. Por eso nosotras, yo recuerdo una vez una oración que hicimos con Felipe. Él más que todo lo hizo, ¿no? Y orando por nuestros hijos, orando por nuestros nietos, Señor, ay, nosotros estamos aquí arrodillados delante de ti, humillados delante de ti, te hemos pedido perdón, estamos andando, creemos que estamos andando aquí delante de tu presencia. Al final el Señor lo sabe todo y conoce nuestro corazón y por qué hacemos las cosas, porque eso es lo que el Señor sabe, la intención de nuestro corazón. Entonces estamos ahí, Señor. Yo te pido eso por el amor, por esta obediencia, por este acto, ¿no? Que estamos haciendo esto, que nos ayudes, que tengas misericordia, tu misericordia, Señor, con nuestra generación, porque estamos aquí delante de ti, humillados ante tu presencia, ¿ya? Eso, hermanas, fue lo que el Señor temprano me hablaba y entender la misericordia, que es grande. La misericordia de nuestro Dios es grande, mis hermanas, y, y bendecir a nuestro Dios, bendecirlo y alabarle por la misericordia que Él tiene, porque reconocerlo a Él, reconocer su grande misericordia, reconocer su momento eso es como abrir una puerta. Tenemos que hablarlo y nuestros hijos lo tienen que saber. Así que, bueno, hermanas, yo tenía otra hermanita que yo hice el video con ella. Ella demoró, bueno, nos demoramos un poquito más, fueron como 40 minutos y como ella tiene varias fotos, he tratado de hacerlo en una segunda parte. Así que yo voy a hacer una segunda parte poniendo el video de esta hermana que vive en Puerto Rico, ella se llama Sara. Ahí ella va a dar su testimonio, también es una entrevista donde ella da parte de su testimonio. Eventualmente vamos a hacer otro video con otros testimonios y de salud, porque es amplio este tema. Lo importante es reconocerlo al Señor. Sí, nos dicen, porque he visto varios testimonios, varios, he leído un poquito acá, que nos dicen un pronóstico, pero una de las cosas que yo aprendí, hermanas, y le doy la gloria a Dios porque Él nos enseña que el alfa, el omega es Dios. El principio y el final es Él, es nuestro Señor. Él tiene la primera palabra, como ustedes lo saben, en Génesis 1, y en Apocalipsis Él tiene la última palabra. La palabra que diga el médico no es la última palabra, no la es. ¿Ya? Así que nosotros tenemos que entender eso. ¿Ya? Tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Si podemos ayudar físicamente nosotras a hacer algo en el Señor, en Él, todo lo que sea en Él, hermanas, va a ser de bendición para nuestros hijos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada también. Tenemos que hacer algo. Ya, si así como nuestra hermana seamos unas terapistas, pues lo seamos. Si se puede hacer algo, porque a veces hasta los aceititos ahí, ese masajito que tú le puedas dar para calmarlos, y ahí mientras das, dice que la oración de fe sanará al enfermo. Úngelo con aceite. Entonces, hasta esos detalles, hermanas, no nos olvidemos, porque yo me doy cuenta, a mi nieto le gusta mucho cuando él vaya a dormir y me dice, me puede frotar mi espalda? Me dice, ¿no? Y él sabe que yo voy con mi ungüento y yo le froto y mientras estoy frotándole la espaldita, estoy orando, conversamos y él se queda dormido. Entonces, si yo tengo la oportunidad de hacer eso, ¿por qué no? ¿Por qué no, hermanas? Declarando la palabra, dando la palabra. O sea, a mí me gusta eso. O sea, a mí me gusta, hasta yo a veces estoy ahí, simplemente es bueno. Todo lo bueno, hagámoslo. Hagámoslo, hermanas. Si sabemos que estamos haciendo bien, un bien, hagámoslo. Pero no nos quedemos sin hacer nada. Si una terapia le va a hacer bien, hagámoslo.
Ya, informémonos, no necesitamos quizás, a veces es bueno, sí, la parte social, porque yo creo en eso, que es bueno que sociabilicen con otros niños, con otras personas. Es bueno, porque eso les va a ayudar a que ellos también crezcan y se desarrollen con otros niños. O sea, la parte, el lenguaje, que ellos vean, es bueno, pero al final yo respeto a cada uno de ustedes, pero seamos guiados por el Señor. Sepamos que lo que estamos haciendo es, porque dice que hay una parte, ¿no? Que el Señor también nos habla conforme a nuestra fe se ha hecho. Conforme a nuestra fe, hermanas. Hay un versículo que no quiero que se me pase, que lo había apuntado acá, que está en Marcos 7:24. Esto lo hemos leído muchas veces, Marcos 7:24. Cuando se presenta, se presenta la mujer sirofenicia, ¿no? 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Se postró a sus pies. O sea, hermanas, cuando uno se postra delante del Señor es un acto de humildad, es un acto de reconocer al Señor. Tenía una hija y ella vino y se postró a sus pies, ¿ya? Se la presentó, o sea, ella se puso ahí en esa humildad, y eso es lo que nos toca a nosotras. En Marcos, más adelante, Marcos 9:17, dice, cuando los discípulos no pudieron, ¿no? Con este muchacho endemoniado, y dice que él les preguntó en Marcos 9:16, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud, un hombre, un varón, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu malo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Traédmelo y se lo trajeron. O sea que esto es, lleva a tu hijo a Jesús. Lleva a tu hijo. Llévaselo. Ponlo allí, delante del Señor. Presenta a tu hijo delante del Señor. Ponlo ahí. Hazlo si lo tienes que hacer. O sea, por eso es que es nuestro pan de cada día. Simplemente enseñarle al niño, a la niña, a la señorita, al joven, porque también hay situaciones que se presentan ya en la adultez. Presentarlo delante del Señor. Ya, pero preséntaselo. Ya, esto es lo importante, porque nosotros tenemos que hacer parte, eso es una tarea de siempre. Tenemos que hacer parte a nuestros hijos con el Señor. Ellos deben de ser parte de esa comunión con el Señor. Ya no, y no hay excusa. No hay ninguna excusa. Hasta una persona que está postrada, que según nos dice, no escucha, todos sus miembros están muertos, o está vegetal, igualito, porque yo he escuchado testimonios, hermanas, que la persona vegetal totalmente, pero hubo alguien que le habló y esa persona se levantó, ya que no escucha, no ve, no siente, no. Nosotros no podemos, mientras haya vida, hermanas, o sea, nosotros no podemos perder esa esperanza, ¿ya? Porque el Señor levanta muertos. Así que eso nomás, mis hermanas, vamos a seguir adelante. Yo les voy a poner otro video cortando quizás mañana salga o pasado mañana como una segunda parte, y eventualmente vamos a tener algo más, vamos a presentarlo vamos a acomodar esto, porque es un tema amplio. Y el Señor las bendiga, hermanas. Yo, a ver, saludo aquí a mis hermanitas, Bismaris,
Un abrazo, amada hermana. Dalila, otro abrazo. Mónica Rodríguez, Ruth Alfaro. Carmiña, definitivamente mi hermana Carmiña va a ser una de las que va a estar dando su testimonio, porque ella tiene un testimonio muy hermoso y esta hermanita Carmiña, pues ella vive cerca, ella lo va a hacer aquí al lado mío. Y ella tiene un testimonio muy bonito y tiene mucho conocimiento de muchas cosas que yo creo que vale el esfuerzo de otro video con ella, ¿no? Luiana, hermanita María, Mónica Ontiveros, un abrazote, Nuri, un abrazote, mi hermana Lisbeth, Alcira, Monita, Olguita, Adriana, mi hermanita Elga también, ella tiene mucho para dar, Jenny, Rebequita, Nidia, hermana Laura, bueno, Catherine Vázquez también es otra hermanita que tiene bastante conocimiento. Yo sé de varias acá. No quiero, hermanas, tener esta plataforma y que solamente salga mi cara, hermanas. Ya, yo sé que hay muchas que pueden dar, así que anímense, el Señor las guíe. Oren, hermanas, oren. Lo importante es glorificar al Señor y que el testimonio que tengamos sea para bendición de otras hermanas. No sabemos, a veces uno dice, ay, pero ¿qué puedo enseñar? ¿Qué puedo decir? Como mi testimonio, ¿qué puedo? Y no, hermana, sí, aunque sea una, aunque sea a una, yo sé que va a ser de bendición, ¿ya? Así que me despido, el Señor las bendiga, las fortalezca y las guarde, hermanas, y hasta la próxima oportunidad. Bendecidas.